tal vez. Ahora sí. Bueno, muy buenas noches nuevamente a todos los presentes, a los que han podido ingresar de manera puntual. Por respeto a ellos, vamos a comenzar con esta segunda sesión en relación a lo que es el análisis estadístico básico intermedio y ya posteriormente ver el inextenso de lo que es un documento de un protocolo y también de una tesis, ¿no? Como habíamos mencionado el día de ayer, uno de los acápites más importantes, ¿no? Bueno, todo es importante, pero de los más importantes y de los que muchas veces es una limitante para poder publicar nuestras investigaciones de la residencia médica en lo que es una revista indexada, es el método estadístico, ¿no? Entonces, todo el tiempo la dificultad radica generalmente en que a nosotros los médicos no nos agrada mucho los números. Pedimos ayuda a colegas de otras áreas que hacen estadística, generalmente área de tecnología, economía, etcétera. Pero las interpretaciones que se hacen en salud son completamente distintas, los usos de los métodos también son distintos y a veces los resultados que nos emiten ni nosotros mismos los podemos explicar, ¿no? Entonces, en la sesión del día de hoy de manera muy sencilla, muy puntual. Vamos a tratar de ver los métodos más comúnmente utilizados en el ámbito de salud, nuevamente menciono, ¿no? Porque solo estadística es una carrera entera, ¿no? Es en el campo de lo que es el posgrado, existen maestrías de de bioestadística aplicada a ciencias de la salud, por ejemplo, o en diferentes maestrías como epidemiología o salud pública u otras, son uno o dos módulos, ¿no? Dependiendo también de los contenidos. Entonces, verlo en una sesión obviamente es muy difícil, pero este material está preparado de manera que pueda ser lo más puntual y específico posible. No vamos a profundizar en temas de fórmulas, ni pormenores, sino directamente en cómo vamos obteniendo los valores y cómo lo interpretamos. Eso es lo que nos interesa, ¿no? En este caso particular. Bueno, empezando, hay que resaltar lo que habíamos hablado ya el día de ayer, ¿no? Cuando nosotros estamos desarrollando un trabajo de investigación, siempre vamos a partir de un norte y ese norte son los objetivos de investigación. Estos objetivos de investigación, ¿no? Cuando son estudios de tipo analítico, siempre nos van a hablar mínimamente de la interrelación, asociación, interacción, etcétera, de por lo menos dos o más variables, siempre, ¿no? Entonces, eso es muy importante para para que lo puedan tomar en cuenta. Entonces, una regla que nos dicen es que cada objetivo específico que tenemos en nuestra investigación debe responder a lo que son los objetivos generales, ¿no? O al objetivo general, ¿no? Entonces, esa situación, ¿cómo lo cumplimos? Esa es la primera gran pregunta, ¿no? Entonces, este ejercicio les va a ayudar mucho a los que son residentes para organizarse y a los docentes para poder verificar eh, que realmente se esté cumpliendo esa situación, ¿no? Entonces, cuando nosotros organizamos nuestros objetivos, relacionándolo con el objetivo general, tenemos que guiarnos por esas variables que están en el objetivo general, ¿no? Entonces, tengo una variable 1, variable 2, puedo tener más variables. Mientras más variables tenga en el objetivo general, más complejo se va a volver mi trabajo, ¿no? Por eso generalmente se recomienda que sean solo dos, mínimo un, obviamente, máximo dos. Entonces, el primer objetivo específico me tiene que hablar de lo que es la variable 1 de ese objetivo general. El objetivo específico 2 me tiene que hablar de la variable 2 de ese objetivo general. Y ya a partir del 3 lo interrelacionamos con variables externas, ¿no? Entonces, el objetivo 3 me hablará de la relación entre la variable 1 y una variable externa. El objetivo específico 4 de la variable 2 y una variable externa. Y finalmente el objetivo específico 5 de lo que es la interrelación entre esas dos variables externas, ¿no? Entonces, a eso en algunos libros, en algunos documentos, les llaman variables extrañas, ¿no? Entonces van a tomar en cuenta esa situación, se las denomina como extrañas en el sentido de
de que no se encuentran contenidos dentro de lo que es el objetivo general, pero es una mala traducción del inglés, ¿no? Si se quiere, pero lo correcto es que lo denominemos como una variable externa, ¿no? Ahora, esto no quiere decir, cuando yo hablo de que vamos a tener cuatro variables en el estudio, no quiere decir que vamos a tener una base de datos de cuatro columnitas, ¿no? Porque cada una de estas variables puede ser una variable simple o una variable compleja. ¿A qué nos referimos? Una variable simple. Por ejemplo, edad, ¿no? Entonces, si yo digo edad, voy a tener la edad en años, ¿no? Puedo medir edad en meses, edad en semanas, ¿no? Edad gestacional, edad del neonato, etcétera, etcétera. ¿No? O, por el contrario, puede ser una variable compleja, como decir factores sociodemográficos. Ah, pues ahí es harto, ¿no? En factores sociodemográficos puede incluir edad, estado civil, nivel de educación, nivel socioeconómico, etcétera, etcétera, ¿no? O lo mismo, ¿no? Dentro de lo que hablábamos el día de ayer, por ejemplo. Si yo quiero definir si un paciente es positivo o negativo para el síndrome metabólico, entonces tendré que evaluar varios factores, ¿no? La parte antropométrica, la parte de lo que es el metabolismo de la glucosa, el perfil lipídico, la presión arterial, etcétera, etcétera. Entonces, cada una de estas variables no necesariamente es una columna en la base de datos, sino pueden ser muchas, ¿no? Y justamente para poder ordenar esa situación, para poder tener claro esa situación, tenemos lo que es la operacionalización de variables. Y dentro de lo que es la operacionalización de variables, que hay diferentes formas de hacerlo, ordenamos qué variables vamos a ir eh, utilizando para lo que es cada uno de los objetivos específicos, ¿no? Entonces, en estos objetivos específicos, por ejemplo, vamos a tener variables, obviamente, que se pueden desagregar, ¿no? En otras subvariables. Por ejemplo, aquí en este objetivo dice describir las características sociodemográficas de las pacientes incluidas en el estudio. Entonces, ¿cuál es la variable? Características sociodemográficas. En esta investigación, para ello están incluyendo edad, estado civil, nivel educativo, nivel socioeconómico. Podría incluir temas de género también, ¿no? O sexo, por ejemplo, como variable sociodemográfica. Pero en este trabajo probablemente se trata de puras mujeres y por eso no lo están incluyendo como variable. Pues eso ya lo define el investigador. Esta es una opción de operacionalización de variables, pero no es la única, hay muchas formas, ¿no? Pero estas tablas de operacionalizar variables, lo principal, el objetivo principal que persigue es que nos va a definir qué variables vamos a medir para cada objetivo. Y en base a esas variables, qué tipo de análisis vamos a hacer, ¿no? De dónde lo vamos a obtener, qué indicadores vamos a tener, etcétera, ¿no? Entonces, en muchos trabajos, por ejemplo, solo presentan una lista de variables, pero con la lista de variables no sabemos a qué objetivo pertenece cada variable, ¿no? Y si va a ser suficiente o no para responder nuestros objetivos específicos y el general. Generalmente solo se operacionalizan los objetivos específicos. ¿Por qué? Cuando yo estoy operacionalizando los objetivos específicos, ya estoy operacionalizando per se las variables del objetivo general porque están contenidas, ¿no? Dentro de él. Entonces, es por esa situación que en muchas escuelas el objetivo general no se operacionaliza, ¿no? Pero bueno, en algunos lugares les piden, ¿no? Esta es una opción, les decía. Hay otras opciones donde tienen menos columnas, ¿no? En esta opción tenemos la columna del objetivo, la columna de la variable, la definición conceptual, la definición operacional, el indicador, el instrumento de recolección, la fuente de esa información y el tipo de análisis estadístico que se va a hacer, ¿no? Pero vuelvo a indicarles de todo esto, lo más importante es la columna de variable y obviamente el indicador, ¿no? Cómo se va a categorizar, cómo se va a medir esa variable. Si ustedes seleccionan la columna de variable y lo ponen en horizontal, ya van a tener su base de datos, porque ya va a estar ahí incluido todas las variables de investigación. Entonces, de ahí la importancia de contar con esta operacionalización de variables que pueda permitir ordenar, organizar, ¿no? De una manera coherente con lo que son los objetivos, todas las variables de investigación que se va a tener, ¿no? Entonces, muy importante para tomarlo en cuenta. Ya entrando en lo que nos corresponde el día de hoy, cuando hablamos de lo que es bioestadística, ¿a qué definimos como variable? De forma muy sencilla,
se puede decir que una variable es todo aquello que varía, ¿no? Pero hay un punto muy importante que se debe definir, ¿no? Que pueda ser susceptible de ser observada y medida, ¿no? Entonces, la parte principal es de que se pueda medir, porque esto de que pueda ser observado, por ejemplo, ya ha quedado un poquito atrás, ¿no? Todavía en los libros lo mantienen así, pero hay muchas cosas que no se ven, ¿no? Que no se pueden observar de forma directa, ¿no? Que se perciben, pero que no se ven, que se pueden medir, ¿no? Como el caso del dolor, por ejemplo, ¿no? La escala analógica para evaluar el dolor, ¿no? No se puede ver, observar de forma directa en sí el dolor en sí mismo. Puedo ver, ¿no? Su facies, las posiciones antiálgicas que toma, etcétera, pero no así el dolor en sí mismo, ¿no? El estrés, ¿no? Igualmente, ¿no? Entonces, o nos vayamos a otros extremos, ¿no? Hay este famoso estudio que cada año actualizan, que nos habla de los niveles de felicidad, ¿no? Por cada país, ¿no? Entonces, ahí, ¿cómo se mide la felicidad? Porque eso depende incluso de un contexto social, cultural, económico, etcétera, ¿no? No es lo mismo la percepción de felicidad que se tenga en Potosí, que en La Paz, que en Cochabamba, que en Santa Cruz. Entonces es distinto. Entonces, por eso este primer punto de ser observada ha ido cambiando. Pero lo que no puede faltar es que tenga que poder medirse, ¿no? Ya sea que se mida de manera cuantitativa, es decir, como un número, o que se pueda medir de forma cualitativa como una palabra, ¿no? Pero tiene que poder medirse. ¿Ya? Cuando ustedes leen un libro de bioestadística o de estadística en sí, hay muchas clasificaciones de lo que son las variables, ¿no? Pero los softwares estadísticos al final solo les van a aceptar tres tipos de variables. Unos que van a ser palabras, las nominales, otras que pueden ser palabras o números, las ordinales, y otras que siempre van a ser números, que pueden ser números enteros o números decimales, que dependiendo del software les dirán variables continuas o también puede aparecer como escala, ¿no? En SPSS, por ejemplo, dice escala y solo te acepta esos tres. Ocurre lo mismo con Excel, con Stata, con Python, etcétera, ¿no? Cualquier software estadístico siempre les va a aceptar esas tres categorías, ¿no? Y en el ámbito de salud eso se adecua a lo que nosotros vamos haciendo, ¿no? Entonces, el primer tipo, por ejemplo, de variables que vamos a tener es aquellas que siempre son palabras, ¿no? Y que no tienen ningún orden, ¿no? Por ejemplo, en este caso, el grupo sanguíneo. Entonces tenemos el A, el B, el AB y el cero. Entonces, ¿cuál es mayor, cuál es menor? ¿No? ¿Cuál vale más, cuál vale menos? No hay una diferenciación. Todos tienen un mismo valor. Así le agreguemos positivo, negativo, etcétera, ¿no? Todos tienen el mismo peso, ¿no? Entonces, a eso es lo que llamamos una variable nominal, ¿no? Nominal, denominación, es una variable cualitativa, ¿no? Es una palabra, ¿no? Todo lo cualitativo es palabra, ¿no? Y que no respeta ningún orden, ¿no? Pero por el contrario, podemos tener variables cualitativas, como en este caso, nivel de felicidad declarado, ¿no? ¿No? Donde nos hacen marcar, ¿no? Por caritas o por otras, donde si bien son palabras, sí respetan un orden. Entonces aquí tenemos categorías, muy triste, poco feliz, muy feliz. Entonces el muy triste estará menos feliz que el poco triste, o al revés, el muy feliz estará más feliz que el poco triste. Entonces tienen un orden jerárquico, gradación, ¿no? A ese tipo de variables es lo que llamamos como variables categóricas o variables ordinales. Categóricas porque tienen categorías, ¿no? Que respetan un orden, y ordinales por lo mismo, ¿no? Respetan un orden. Entonces, este tipo de variables categóricas o ordinales pueden ser cualitativas como también pueden ser cuantitativas. En este caso, por ejemplo, el número de hijos por pareja o por mujer. Es una mujer que tiene 0 hijos, otra mujer que tiene un hijo, otra mujer que tiene 2 hijos, etcétera. No va a haber ninguna mujer que tenga 1,5 hijos. No, no hay. Entonces, ahí siempre van a ser valores enteros, esa es la diferencia, ¿no? Con las variables categóricas.
pero y tienen un orden, ¿no? Como habíamos mencionado. Esta mujer que tiene tres hijos tiene más hijos que la que tiene dos, mucho más hijos que la que tiene un, etcétera, ¿no? O al revés, esta mujer que tiene cero hijos tiene menos hijos que la que tiene un, que la que tiene dos. Entonces, a estas dos variables que tienen un orden, que son categorías, que no son infinitas, ¿no? El número de hijos por mujer, por ejemplo. En nuestro país ya la media, perdón, sí, la media, ¿no? Está en los cuatro, ¿no? Tres punto algo, antes eran casi seis. Entonces, vamos a tener ahí en promedio. Puede haber algunas mujeres que todavía tengan 10, 11 hijos, ¿no? Los hay, los hemos visto en algunos estudios recientes, ¿no? No todos sobreviven, obviamente, pero puede haber gente que haya tenido nacidos vivos esa cantidad de hijos, ¿no? Pero no es infinito, ¿no? Entonces, esa es otra diferencia con lo que son las variables ordinales, con el otro tipo de variable que ahora vamos a ver, que es las variables netamente cuantitativas, porque siempre van a ser números, pero que se denominan continuas, ¿no? Porque pueden adquirir, o sea, pueden tomar valores enteros como también valores decimales, ¿no? Entonces, a ese tipo de variables se les llama cuantitativas, continuas, en SPC se les decía, le denominan escala, ¿no? Entonces, cualquiera de ellas nos sigue hablando de lo mismo, ¿no? Entonces, son valores numéricos que tienen un orden, pero los valores son más amplios, pueden entender hasta lo que es el infinito, si se quiere, ¿no? Son muchas más categorías y pueden tomar tanto valores enteros como decimales, ¿no? Aquí tenemos el ejemplo de la talla, ¿no? 1,62, puede ser la edad también, 2,5 años, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Diferentes valores. Con la misma presión arterial, ¿no? No entra en una variable ordinal, porque en el caso de la presión arterial, dependiendo eh, del, no objeto, del equipo de medición que tengamos, podemos ser más precisos y también optar por valores decimales, ¿no? Normalmente siempre trabajamos con números enteros, pero dependiendo del instrumento de medición que nosotros tengamos, ¿no? Entonces, tres tipos de variables, las que son netamente palabras, ¿no? Que son las cualitativas, se denominan nominales, variables nominales según la escala, pueden ser dicotómicas o politómicas, dicotómicas cuando solo tienen dos opciones, ¿no? Si no, en este caso, sexo, por ejemplo, masculino o femenino. ¿Quién vale más, quién vale menos? No hay. Pueden ser, otro ejemplo, color de pelo, por ejemplo, ¿no? Castaño, rubio, negro, etcétera. Igual es una palabra, no respeta ningún orden, ¿no? Tipo de sangre habíamos mencionado, es lo que llamamos politómica, ¿no? El segundo tipo de variable pueden ser cuantitativos, son lo que se conocen como variables ordinales. Y ahí en los cualitativos, por ejemplo, tenemos el grado de TEC, ¿no? Leve, moderado, severo. Los grados de enfermedad es muy común, ¿no? Por ejemplo, el grado de obesidad, ¿no? Sobrepeso, obesidad grado 1, grado 2, todo eso es una variable ordinal, cualitativa en este caso. Podemos tener ordinales cuantitativos, como el número de hijos por mujer, que hace un momento habíamos ido hablando, por ejemplo, ¿no? Número de patologías por persona, que igualmente puede ingresar en él. Y finalmente tenemos las variables que son cuantitativas, ¿no? Que pueden tomar tanto valores enteros como también valores decimales que habíamos ido hablando ya anteriormente, ¿no? Entonces, esos tres tipos de variables es que nos reconoce los softwares, ¿no? Entonces, eso es muy importante a considerar porque a veces clasificamos con otras escalas, con otras formas de medir innecesariamente, ¿no? Pero entonces, para no complicarnos, esos tres tipos de variables, similar a lo que hemos visto el día de ayer, ¿no? Tres criterios para clasificar los estudios, entonces en estadística también existen esos tres tipos de variables. ¿Por qué es importante tomar en cuenta eso? Porque dependiendo del tipo de variable, entonces yo voy a poder utilizar uno u otro tipo de medida estadística. No se aplican todas las medidas estadísticas a todas las variables, por si acaso, ¿no? Entonces ahí, ya entrando en el análisis estadístico mismo, tenemos las medidas descriptivas, dentro de ellas están las medidas de posición, las medidas de centralización, las medidas de dispersión y las medidas de forma, ¿no? En las de posición están los percentiles y los cuartiles, en los de centralización están la media, mediana y la moda, en los de dispersión la varianza, desviación estándar, rango recorrido, y en las de forma, asimetría y apuntamiento.
De esto, lo único que nos interesa son las medidas de centralización. Media y mediana especialmente es lo que más utilizamos en el ámbito de salud, ¿no? Moda muy poco porque lo único que representa la moda es el valor con mayor frecuencia, ¿no? O la variable con mayor frecuencia, la categoría con mayor frecuencia, nada más. El número que más se repite, si se quiere, ¿no? A eso se refiere la moda. Entonces, los demás, ya en algunas investigaciones muy particulares, se puede llegar a utilizar, ¿no? Percentiles, por ejemplo, se usa en evaluaciones nutricionales en el área de pediatría, ¿no? Cuando se trabaja con lo que son las curvas. Lo mismo también en el caso de lo que es ginecología, la tabla del índice de masa corporal de Atala también tiene, ¿no? Percentiles para poder trabajar, ¿no? Pero no es muy común que lo usemos en investigación clínica especialmente, ¿no? Entonces, ¿por qué es la importancia de saber qué tipo de variable es lo que habíamos hablado anteriormente, ¿no? Entonces, si yo tengo una variable de tipo nominal, la única medida de centralización que voy a poder utilizar es la moda, nada más. No puedo utilizar mediana, percentil, nada. Entonces, mi única medida estadística descriptiva es la moda, que es la frecuencia, ¿no? El valor con mayor frecuencia, habíamos mencionado. En el caso de que la variable sea ordinal, puedo usar moda, mediana y también percentiles. Y en el caso de las variables continuas, ahí sí tenemos dos grupos grandes. Uno, cuando se conoce la distribución o la distribución es, perdón, cuando la distribución es desconocida o también se denomina que la distribución es asimétrica, pues ahí debemos utilizar mediana y percentiles y ahí viene uno de los errores más comunes, ¿no? ¿A qué llamamos una distribución desconocida? Una distribución no normal, es decir, una distribución asimétrica, como dice el segundo componente. ¿Qué es una distribución asimétrica? Una desviación que tiene una desviación de los datos, es decir, hay más valores altos o más valores bajos. A eso es lo que llamamos una curva asimétrica. Por el contrario, una distribución de los datos normal, una distribución eh, simétrica, va a tener la mayor cantidad de los datos en la parte central, ¿no? No siempre es igualito las dos mitades, por si acaso. Por eso decimos de tipo normal, ¿no? Porque no es específicamente una campana de Gauss, ¿no? La campana de Gauss es una curva perfecta, ¿no? Donde ambas mitades son iguales, pero eso solamente ocurre con modelos matemáticos, ¿no? En el caso nuestro en salud, sí va a tender a tener una tendencia normal, ¿no? Pero no siempre son iguales ambas mitades, como lo vamos a ver con algunos ejemplos. Entonces, cuando la distribución de mis datos es simétrica, ¿no? Entonces yo voy a utilizar la media y la desviación estándar como medida de dispersión, ¿no? Entonces, ¿dónde viene el error? Lo que les decía. Por, por costumbre, todos utilizan media, ¿no? La mayoría, no diríamos todos, la mayoría utiliza media. Pero analizando sus datos, los datos tenían una distribución de tipo no normal. Entonces, si me está mostrando un histograma que tiene unos datos donde la mayoría de los datos son valores muy altos o valores muy bajos y me está utilizando la media, entonces ya directamente digo, no estás utilizando bien el método estadístico. Has calculado o has medido que esa distribución sea de tipo normal. Entonces eso se lo hace a través de softwares estadísticos, ¿no? Calculando a través de las pruebas de Kolmogorov-Smirnov o el de Shapiro-Wilk. Shapiro-Wilk, por ejemplo, se utiliza cuando la muestra es menor a 30. Cuando la muestra es mayor a 30 sujetos, Kolmogorov-Smirnov. Entonces ahí ya estamos haciendo incluso una pauta. En salud, en residencia médica, siempre, casi siempre, ¿no? A menos que sea un ensayo, casi siempre nuestros datos van a ser más de 30, ¿no? Porque cuando hacemos el cálculo del tamaño muestral nos sale 120, 150, 200, mínimo 86, ¿no? De forma empírica, si se quiere, para que mis resultados sean estadísticamente significativos. Por lo tanto, siempre, ¿no? O casi siempre, voy a utilizar la prueba de Kolmogorov-Smirnov, ¿no? Y eso en el SPC si se lo hace con dos o tres clics, lo vamos a ir viendo posteriormente. Entonces, el primer paso de cualquier análisis estadístico cuando estoy trabajando con variables continuas es definir si tiene una distribución normal o una distribución de tipo no normal.
¿no? A estas dos distribuciones se conoce como distribución no normal. No se dice anormal, por si acaso. Alguna vez hemos escuchado. Lo correcto es no normal, ¿no? Entonces, lo primero que debemos hacer es calcular las medidas descriptivas, ¿no? Lo que habíamos mencionado anteriormente, por ejemplo, en este caso tiene una distribución de tipo normal, si bien si se fijan en las barras, ¿no? No es que esté perfectamente dentro de lo que es la curva, ¿no? Este supera, este otro supera mucho más, aquí no hay sujetos, aquí abajo, debajo de la curva tampoco hay. Por eso hablamos de una distribución de tipo normal, no necesariamente que sea una curva perfecta, ¿no? Entonces, si bien se nota que hay una leve cola, a la izquierda, ¿no? La asimetría es sutil, ¿no? Por ello que los valores de la media, mediana y la moda son cercanos, ¿no? Entonces, fíjense que la media, mediana son muy cercanos. La desviación típica, o sea, el margen de son 5 puntos en este caso, versus este otro, donde los valores son muy distintos. Por ahí se ha detenido la grabación. No sé si lo Sí, sí, puede Doc, volver a se activar. desconectó un rato de internet, pero gracias, Doc. A ver, entonces aguardaremos un ratito hasta que lo pueda volver a activar la grabación, así las Sí, Doc, personas que van a participar de forma asincrónica no se... ahora sí. Bueno, entonces mencionábamos. Ya, gracias, doctor. Entonces mencionábamos que hasta aquí en la parte de estadística descriptiva, los pasos importantes, ¿no? Primero, definir o clasificar cada uno de mis tipos de variables. Segundo, en base a ello, ver qué tipo de medida estadística voy a utilizar, en este caso de estadística descriptiva nos referimos, ¿no? Y tercero, con ello ya hacer la interpretación más apropiada posible. Entonces, ya en esta parte también ingresa lo que es eh, la verificación de la distribución de los datos, ¿no? Si es una distribución normal o no, en relación a lo que son las variables cuantitativas y con ello podamos elegir ya sea una prueba de estadística paramétrica o una prueba de estadística no paramétrica, ¿no? Ahora, ya entrando en lo que es la parte de estadística analítica, que nos va a mostrar tanto asociación como diferencia, porque hasta ahorita hemos visto estadística descriptiva, ¿no? Y allí los más utilizados, perdón, los más utilizados mencionábamos que eran los porcentajes y los promedios, ¿no? Es lo más común que se utiliza, ¿no? Entonces es muy importante fuera de eso el uso de lo que son las medidas de asociación o medidas para ver las diferencias entre grupos, para ver si esas diferencias son estadísticamente significativas o no. Y eso va a depender de la pregunta de investigación. Entonces es muy importante que ustedes tengan claro, en base a su pregunta de investigación, qué es lo que están buscando. ¿Están buscando encontrar diferencias entre grupos o están buscando analizar la relación, asociación, interacción entre lo que son las variables, ¿no? Entonces es muy importante porque dependiendo de eso voy a elegir uno u otro test, ¿no? Con las descriptivas ya no hay problema, lo habíamos mencionado, que nosotros nos dedicamos más a la parte analítica. Y cuando yo estoy tratando de ver diferencias o cuando estoy tratando de ver asociación estadística, también existen algunas medidas descriptivas básicas que podemos usar, fuera de lo que es la proporción, que es lo más utilizado, ¿no? El porcentaje. También se puede presentar como número absoluto, ¿no? No como un número total. Se pueden utilizar razones, que es dividir el valor de un grupo versus el valor del otro grupo. Por ejemplo, en nuestro medio usamos bastante, ¿no? La razón de masculinidad, digamos, ¿no? ¿Cuántos hombres por cada mujer existe?
También podría llamarse razón de feminidad, ¿no? ¿Cuántas mujeres existen por cada varón? Entonces se puede hacer ese tipo de análisis, por ejemplo, ¿no? En el servicio de emergencias, a ver, ¿quiénes ingresan más? La razón de masculinidad o feminidad, por eso se puede utilizar. Tenemos la zona prevalencia, además de lo que es una proporción, incluye el tema de la temporalidad, ¿no? En cuánto tiempo ha ocurrido esa cantidad de casos, ¿no? Entonces ahí tenemos la cantidad de casos por el número de personas susceptibles por el tiempo, ¿no? Entonces, las tasas también. Eh, Muy pocas veces observamos que la gente calcule tasas cuando es un valor mucho más sólido que presentar una proporción, ¿no? ¿Por qué? Porque en una proporción, cuando comparamos proporciones de dos poblaciones, asumimos que ambas poblaciones tienen tamaños similares, cuando en realidad no ocurre lo mismo. ¿A qué me refiero? Yo digo, en La Paz, la prevalencia de obesidad es del porque 40 por entidad, no necesariamente, porque la población de La Paz es mayor que la población de Cochabamba. Entonces, ese tipo de situaciones a veces no analizamos y por eso usamos de manera frecuente proporciones y no así tasas, ¿no? Si yo ya calculo una tasa, entonces mi denominador ya es estándar, ¿no? Por cada 100.000 habitantes en La Paz, ¿cuántos tendrán obesidad? Versus por cada 100.000 habitantes en Cochabamba, ¿cuántos tendrán obesidad? Y los resultados podrían ser distintos. Tal vez en cantidad, no en proporción, en cantidad, tal vez hay más gente obesa en La Paz que en Cochabamba, ¿no? Entonces, ese tipo de aspectos es lo que hay que analizar cuando estamos seleccionando un indicador para reportar nuestros datos, ¿no? Entonces ahí tenemos entre las medidas de frecuencia la incidencia acumulada y la prevalencia. No vamos a repetir mucho. En el caso de la prevalencia, el número total de casos que ocurre sobre el total de la población, ¿no? Eso ya lo conocemos. Pero lo único que les quiero mostrar aquí es que esa prevalencia puede variar dependiendo en qué momento lo mida, ¿no? Nos ha pasado en muchos trabajos de residencia. Dice, la incidencia de infecciones urinarias fue tanto. A ver, ¿cuándo ha sido tu estudio? No es lo mismo hacer esa investigación en la temporada de verano que hacerlo en la temporada de invierno, ¿no? Si yo voy a medir la prevalencia de iras en junio, obviamente que va a ser mucho mayor pues que la prevalencia de iras en enero, ¿no? Entonces de ahí la importancia de tener un periodo mucho mayor para que esta variable de lo que es la temporalidad o en este caso de la temporada sería, ¿no? De la parte climática no afecte, no sesgue los resultados que yo estoy encontrando o la interpretación que voy a hacer de esos resultados, ¿no? Entonces, muy importante, fíjense en este caso, por ejemplo, yo tengo 4 sujetos en este momento, 2 que tienen la enfermedad y 2 que no tienen la enfermedad, prevalencia 50%, ¿no? En este otro momento tengo 1, 2, 3 sujetos que tienen la enfermedad y el total de sujetos son 6. 6 dividido entre 3, 5, ¿no? Entonces, fíjense que en 2 puntos con diferentes cantidades de sujetos me da la misma prevalencia, ¿no? Porcentaje. Entonces, en estos casos, por eso les decía, es mejor utilizar una tasa de prevalencia porque ahí me va a ajustar por un mismo tamaño de población. ¿Qué cosas hacen que se eleve la prevalencia? Cuando las enfermedades son muy cortas, cuando los pacientes se mueren rápido, recordemos que ingresan tanto pacientes nuevos como pacientes antiguos, ¿no? Entonces, si fallece, disminuye la prevalencia. Cuando hay una en pocos casos no existe cuando existe un, ¿no? No estoy ya bien
tendencia la un- un mejor de 105. Entonces, obviamente que mi prevalencia, pero, cuando hablamos de incidencia acumulada, es decir, dividir número de casos nuevos sobre la población susceptible, en algunas enfermedades el denominador no es toda la población. Por ejemplo, si voy a hablar de cáncer de cuello uterino, mi denominador solo serán las mujeres en edad fértil, ¿no? Ni siquiera todas las mujeres, ¿no? Porque ahí tiene que haber el factor de riesgo de lo que es el contacto sexual, ¿no? El inicio de la vida sexual activa. Entonces, ese tipo de situaciones es muy importante a considerar porque por no manejar bien este concepto, muchas veces a la prevalencia lo manejan como incidencia o a la incidencia como prevalencia, y ese es un error, ¿no? Hay una medida que no se usa mucho, pero que en la seguridad social sí se podría aplicar. Alguna vez han debido ver en los reportes de los sedes o del propio ministerio, por lo menos en los reportes que había hasta el año 2016-17, que se reportaban incidencias de IRAS, EDAS, por ejemplo, que superaban la cantidad de población que tenía un municipio o un área o un centro de salud. ¿A qué me refiero? Digamos que la población asignada para el municipio X era 100 niños, ¿no? Y me manda la incidencia y me dice es del 126%. Entonces, ¿qué ha pasado? Hemos atendido 126 pacientes nuevos con infección respiratoria aguda, pero solo tengo 100 niños. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Normalmente hay muchos niños que se enferman más de una vez y obviamente son catalogados como nuevos. ¿Por qué? Porque no es un paciente repetido, ¿no? Entonces, este paciente estaba enfermo, se sanó, pasa un mes, pasa 2 meses y vuelve a enfermar. Entonces ya no es reincidente, ¿no? En este caso es una enfermedad nueva, una nueva enfermedad. Entonces es catalogado, registrado como nuevo. Sana, pasa un mes, pasa dos, nuevamente enfermo, ¿no? Entonces, este paciente en el año está enfermando 3 veces, ¿no? Por lo tanto, va a ser registrado 3 veces. Por eso que las incidencias se reportaban así hasta que llegó el ministerio, ¿no? Y ahí comenzó el cambio de la directriz y comenzaron a utilizar las tasas, ¿no? Y con eso obviamente ya no superamos ese 100%. Pero para no caer en esa situación hay otro indicador más sensible que ustedes en la Caja Nacional lo pueden utilizar porque hay la posibilidad de hacer seguimiento a sus pacientes. En la parte pública no, ¿no? Porque ese paciente para su primera enfermedad pudo haber acudido a un sistema público, para su segunda enfermedad a un segundo nivel, para su tercera a otro público, etcétera. Entonces no hay forma de hacer seguimiento del paciente. Pero la densidad de incidencia, ¿qué nos mide? ¿Cuántas veces en promedio ha enfermado en un año cada persona? En promedio, volvemos a resaltar, ¿no? Pues para eso, ¿qué necesitamos saber? ¿Cuántas veces se enfermó en todo el año cada persona? Pues el sujeto A enfermó una vez por año. El sujeto 2, 4 veces por año. El sujeto 3, 5 veces en el año. El sujeto 4, 2 veces en el año. El sujeto 5, 8 veces en el año. Es una exageración, ¿no? Obviamente, pero lo estamos usando como ejemplo. Entonces tengo 20 atenciones que he hecho de pacientes nuevos en todo el año, pero solo he tenido 5 pacientes, ¿no? 5 personas en sí. Entonces yo divido 5, dividido entre 20, y voy a tener que cada persona en promedio ha ido enfermando 0,4 veces por año. Esto en probabilidad, ¿no? Que cada persona en sí, esto representa una probabilidad, ¿no? De morbilidad, a eso se conoce como fuerza de morbilidad, lo voy a multiplicar por 100 y voy a tener que cada persona tenía un 40% de probabilidad de enfermar al menos una vez durante ese año, ¿no? Entonces es un indicador que no se usa muy frecuentemente, pero está ahí para las personas que quieran utilizarlo, la densidad de incidencia que habíamos mencionado anteriormente, ¿no?
Entonces, las medidas de frecuencia más comúnmente utilizados en salud, prevalencia, incidencia acumulada y densidad de incidencia que habíamos mencionado ya hace un momento, ¿no? La densidad de incidencia nos para medir lo que es la velocidad epidémicos, utilizamos bastante este tema de lo que es la densidad de incidencia. Ya entrando a lo que es la estadística analítica, ahí tenemos varios métodos que se pueden hacer de forma manual a través de lo que son tablas de 2 por 2. El primero es el riesgo relativo, que lo utilizamos con lo que es los estudios de cohorte, porque lo que nos va a medir es o se va a calcular, perdón, midiendo la incidencia en el grupo expuesto versus la incidencia en el grupo no expuesto, ¿no? Entonces, eso es lo que nos va a calcular. ¿Cuánta gente se ha enfermado en el grupo expuesto y cuánta gente no ha enfermado en el, perdón, cuánta gente también ha enfermado, pero en el grupo no expuesto, ¿no? Eso es lo que divide. Entonces, su valor puede ir desde lo que es el cero hacia el infinito, pero el punto de corte es uno, ¿no? Si su valor es mayor a uno, entonces decimos que es un factor de riesgo. Si su valor es igual a uno, es indiferente, ¿no? Y si su valor es menor a uno, hablamos de un factor que no representa riesgo, no es riesgo, ¿no? Depende mucho del factor, ¿no? Eh, Les doy un ejemplo. En un estudio que hicimos de seguimiento justamente de pacientes que iban fumando, ¿no? Muy bajo arterial, la presión arterial elevada, y nos salía que el consumo de tabaco tenía un riesgo relativo de 0,89. Entonces, eso yo lo puedo interpretar como que el consumo de tabaco es un factor de protección. Obviamente que no, ¿no? Lo único que me está diciendo ese dato es que en esa zona, para ese grupo de población, el consumo de tabaco no representa un riesgo. ¿Por qué? Porque la incidencia era muy baja, ¿no? La incidencia, especialmente en el caso de las mujeres, dependiendo de la comunidad, era entre el 1 al 2%, o sea, muy baja, ¿no? Comparado a lo que es el área metropolitana, donde eso llega a entre los 30 a 40%, es alto. Entonces, especialmente por el tema de estas comunidades evangélicas, ¿no? Entonces, al punto al que quería llegar es que un valor de riesgo relativo menor a uno no siempre es un factor de protección, sino puede simplemente estar representando de que no es un factor que represente un riesgo, ¿no? Entonces, este riesgo relativo tiene diferentes niveles o categorías, ¿no? Puede catalogarse como débil, leve, moderado, fuerte, muy fuerte, dramático o abrumador, dependiendo del valor que obtenga, ¿no? Generalmente nos sale un abrumador cuando hay una relación causal. En las enfermedades infectocontagiosas eso es muy común. En las no transmisibles normalmente va entre 1 hasta el 8, ¿no? Entre débil y fuerte. Generalmente, ¿no? A veces no llegamos a muy fuerte con los factores de riesgo. Otro, otra medida estadística muy utilizada es el odds ratio, que esto lo podemos hacer a través de tablas de 2 por 2, como también a través de modelos de regresión logística y lineal, ¿no? Entonces, el odds ratio, conocido como razón de desventaja, primero es una razón, ¿no? Generalmente se usa en casos y controles, generalmente, pero también se puede utilizar en estudios transversales, ¿no? Es más, se usa bastante en estudios transversales porque igual, como hablábamos el día de ayer, ¿no? Vamos a tener enfermos y sanos. Y entre los enfermos y sanos, los que tienen un factor de riesgo y los que no tienen factor de riesgo, ¿no? Entonces se puede utilizar también en estudios de tipo transversal, ¿no? Su significado es igual que el riesgo relativo. O sea, mayor a uno, riesgo. Menor a uno, no riesgo, ¿no? Igual a uno, indiferente, ¿no? Entonces, simplemente tenemos otra medida que es la razón de prevalencia, que en este caso se utiliza bastante para lo que son los estudios transversales. Y su interpretación nuevamente es igual que el riesgo relativo, ¿no? O que el odds ratio. Mayor a uno representa un riesgo, igual a uno indiferente, menor a uno no riesgo, ¿no? Entonces, a eso se refiere la razón de prevalencia. Y como dijimos hace un momento, ¿no? ¿Qué es una razón? Dividir la cantidad de un grupo sobre el otro grupo, ¿no?
Entonces, ¿cuántos enfermos tengo en el grupo expuesto? ¿Cuántos enfermos en el grupo no expuesto? Divido y esa ya es mi razón de prevalencia, ¿no? Bien sencillito de calcular. Esto utilizamos también para análisis, por ejemplo, de qué grupo es más afectado o no en algunas poblaciones, ¿no? Entonces, muy sencillo. Existen otras medidas de impacto, ¿no? Como el caso de lo que es la diferencia de incidencia o riesgo atribuible a lo que es la población, ¿no? En este caso, nos va a indicar la incidencia acumulada en el grupo expuesto que se debe exclusivamente a lo que es el factor de riesgo, ¿no? Entonces, esto se utiliza bastante en estudios de tipo ecológico, ¿no? No tanto en investigación clínica. Al igual que la fracción atribuible al grupo expuesto, ¿no? Que nos indica básicamente la proporción de la enfermedad que se va a reducir si es que eliminamos el factor de riesgo, ¿no? Entonces, la incidencia. Eso me indica Estefan más en investigación de salud pública, por supuesto, que en investigación clínica. Ahí tenemos los test de hipótesis paramétricos y los test, estamos hablando de que los test de hipótesis no, no, cuando hemos seleccionado a los sujetos de manera aleatoria. La muestra es adecuada, ¿no? No es pequeña. Entonces, si mi estudio, la selección de los sujetos ha sido aleatorio, mi cálculo del tamaño muestral ha sido adecuado y no he tenido muchos valores extremos, es decir, no he tenido mucha variabilidad, la distribución de mis datos va a ser de tipo normal. Esto por si acaso se calcula variable por variable, ¿no? Y se lo hace muy rápido, como lo vamos a ir viendo posteriormente. ¿Ya? Van a poder utilizar uno u otro test, de ahí la importancia, ¿no? de esa clasificación, perdón, si era una variable nominal, si era una variable categórica, ¿no? O si era una variable cuantitativa, que era netamente un número. Si yo tengo dos variables que son dicotómicas, ahí puedo utilizar el chi cuadrado, ¿no? Ahí tenemos aquí ejemplo de dicotómica, ¿no? Sexo, dijimos, ¿no? Masculino, femenino. Otro ejemplo de dicotómica, ¿no? Sano, enfermo, ¿no? Entonces, a eso nos referimos con variables dicotómicas que solo tienen dos valores. Entonces, ahí puedo utilizar chi cuadrado. Si mi variable uno, aquí estamos con la relación de causa-efecto, ¿no? Entonces, podemos hablar variable dependiente, variable independiente, ¿no? Pero puede hacerse el ejercicio al revés también. Por eso, en esta tabla lo ponemos de esa forma. Si una de mis variables es cualitativa, pero tiene más de dos categorías, y la otra variable también es cualitativa y tiene dos o más categorías, entonces yo puedo utilizar chi cuadrado, ¿no? También. Entonces, tanto para lo que son dicotómicas, tablas de 2 por 2, como en este caso, tablas de 2 por n, voy a poder utilizar el chi cuadrado. Cuando una variable es dicotómica, dos categorías, y la otra variable es cuantitativa, es decir, es numérico continuo, puedo utilizar TDStudent para calcular este no usamos mucho, pero puede entrar. El que más usamos, TDStudent, porque generalmente trabajamos con una variable dicotómica, ¿no? Enfermo, sano. Entonces, ¿cuál es el promedio en los enfermos? ¿Cuál es el promedio en los sanos? Normalmente hacemos ese análisis. Cuando una variable es cuantitativa y la otra también es cuantitativa, ambas cuantitativas, ahí puedo utilizar el coeficiente de correlación de Pearson o también la regresión tanto por la vía de regresión logística como también por la vía de regresión lineal. Por el otro lado, tenemos los test de hipótesis no paramétrico, que no es muy común en el ámbito de salud, pero se puede usar, les había mencionado, cuando la distribución de los datos no es de tipo normal.
Es decir, que los datos tienen mayor cantidad de valores extremos. Estos pueden ser valores bajos como valores altos, ¿no? Y otro criterio, lo que habíamos mencionado, ¿cuándo nos va a salir una distribución de tipo no normal? Cuando la selección de nuestros sujetos no ha sido aleatoria. Cuando la muestra es pequeña, fíjense aquí en la tabla ya nos hace una referencia, ¿no? Cuando es menos de 30, entonces es mejor que yo utilice estos test de hipótesis no paramétrico, pero obviamente primero mejor calcular si tiene o no una distribución no normal, ¿no? Y ahí lo mismo tenemos, dependiendo de qué tipo de variable, podemos utilizar el Human de Whitney, ¿no? Que en este caso es un chi cuadrado no paramétrico, ¿no? El test de Wilcoxon, similar, ¿no? Al test exacto de Fisher, pero no paramétrico. El test de Kruskal-Wallis, como un T-de-Student no paramétrico. El test de Friedman como un ANOVA no paramétrico. El RU de Spearman, que es una correlación de Spearman, similar a la correlación de Pearson, pero no paramétrico. Y el Tau de Kendall, ¿no? Que en este caso es un Otzetio, pero de tipo no paramétrico, ¿no? Entonces, hasta los nombres son raros, si se fijan, porque no es muy común en nuestro ámbito, ¿no? El que más usan en salud es Human de Whitney, eh, porque obviamente muchas de nuestras variables, en algunos casos en muestras pequeñas, pueden necesitar una medida de asociación, entonces generalmente van por esta variable, ¿no? Human de Whitney, el más común. Ya para ir cerrando esta parte, entonces vamos a tener lo que ayer ya habíamos explicado, ¿no? Algunos aspectos que hay que también resaltar en esta parte de reciclaje en relación a lo que es investigación, ¿no? ¿Por qué trabajamos con p-value? ¿Por qué decimos que el p-value para que sea estadísticamente significativo debe ser menor a 0.05? No siempre es así, puede ser mayor también. Porque normalmente en salud trabajamos con un y un margen de error del 5%, ¿no? Entonces, ese margen de error del 5% se representa por ese valor de 0.05. Ayer hablábamos de eso, ¿no? Si yo multiplico 0.05 por 100, tengo 5%. Por lo tanto, si mi valor de P es menor a 0.05, en este caso 0.04, multiplicado por 100 me va a dar 4%. 4% es menor al error estimado. O sea, el error que estoy encontrando es menor al error estimado, por lo tanto digo, es estadísticamente significativo. Pero si mi valor de P es mayor a 0.05, en este caso 0.06, igual 6%, el error que estoy encontrando en mis datos es mayor al error estimado en mi cálculo de tamaño muestral. Por lo tanto, digo que esos resultados no son estadísticamente significativos, ¿no? Entonces, de ahí deriva, muy importante para que lo tomen en cuenta. Ahora, otro parámetro que utilizamos bastante en esta, les decía, ¿no? No siempre se trabaja con 5%. Por ejemplo, si ustedes revisan el ETSA, del que ha sido publicado el año 2018, si no me equivoco, 16 se hizo, pero 18 creo que recién salió. Ese ETSA tiene un margen de error del 20%, ¿no? Porque ha tenido mucha variabilidad, el tamaño de muestra han sido pequeños en varios lugares, etcétera. Entonces, si su margen de error es del 20%, el valor de p-value ya no es 0.05, ¿no? Ya el valor de P va a ser de 0.2, ¿no? Ni siquiera 0.02. Entonces, si es menor a 0.2, como el 0.04, entonces va a estar muy por debajo del margen de error estimado, por lo tanto es estadísticamente significativo. Pero si ese valor va a ser mayor a ese 20%, por ejemplo, en este caso 0.21 por 100 nos da 21%, supera el margen de error calculado para el estudio, por lo tanto decimos que no es estadísticamente significativo. Entonces, ¿qué va a definir el punto de corte del valor de P? Porque eso hay que colocar en el software, por si acaso, ¿no?
lo va a definir el margen de error que hemos utilizado para calcular nuestro tamaño de muestra. Entonces ahí viene otro error muy común. Calculan como tamaño de muestra 120, pero solo han encontrado 100, pero siguen trabajando con el mismo margen de error del 5%. No. En ese caso hay que calcular el margen de error. Recuerden que esas fórmulas son ecuaciones. Entonces, en vez de calcular el tamaño muestral, porque ya tienen la muestra, ¿no? Lo que hay que calcular es el margen de error para ver que tal vez ese margen de error ya no es 5%, sino tal vez ahora ya es un 6%, un 7%, un 10%, etcétera, ¿no? Entonces, eso es muy importante porque de memoria trabajan con 5% y ahí los resultados les comienzan a salir como estadísticamente no significativos, ¿no? Entonces, tienen que tomar en cuenta eso. Otro punto ya para finalizar, ¿no? Esta parte tiene que ver con lo que es el objetio, ¿no? Entonces, en el objetio, lo que nos dicen cuando trabajamos con intervalos de confianza es que si se superponen a uno o solapan el uno, dice, es estadísticamente no significativo, en vez de usar valores de P. ¿A qué se refiere? Objetos, riesgos relativos, razón de prevalencia, dijimos tres tipos de valores, ¿no? Mayor a uno, igual a uno o menor a uno. Mayor a uno, decimos riesgo, igual a uno, indiferente, menor a uno, no riesgo, ¿no? En cualquiera de los tres. Entonces, pónganse que aquí nos ha salido un odds ratio de 1.35, pero el intervalo de confianza va de 0.70 desde aquí hasta 2.30 hasta aquí. Entonces, ese intervalo de confianza está superponiéndose al punto de corte, que era el valor de 1, ¿no? Recordemos, una probabilidad, ¿no? Ese es el valor de 1. Por lo tanto, como se está superponiendo al valor de 1, decimos que no es estadísticamente significativo, ¿no? Entonces, no es estadísticamente significativo por esta sencilla razón. Está solapando, está superponiéndose al 1. Eso dicen los libros, pero no lo explican de manera esquemática, ¿no? En el caso de lo que es este segundo ejemplo, donde el odds ratio sigue siendo 1.35, pero el intervalo de confianza es 1.20 a 2.30, ¿qué es lo común aquí? Los dos intervalos de confianza, es decir, el límite inferior y el límite superior, ambos superan el 1 y lo podemos ver aquí. Entonces aquí ya no está solapando el 1, está fuera, ¿no? O sea, está muy por encima. Por lo tanto, en este caso es estadísticamente significativo, ¿no? Entonces, así se interpretan los objetivos, porque en muchos casos en los objetivos lo ponen barritas, ¿no? Cuando ven metaanálisis, por ejemplo, o los diagramas de objetivos, son barras, son líneas. Entonces, ahí hay que saber a qué se refiere con que sea estadísticamente significativo o no. Al revés, este era en el caso de que fuera un factor de riesgo, ¿no? Aquí decíamos si era riesgo, pero no significativo. En este sigue siendo riesgo, pero además es estadísticamente significativo, ¿no? Hasta ahí estamos bien. En el siguiente ejemplo, con los valores menores a uno, porque con el uno obviamente es indiferente, ¿no? Con menor a uno decíamos factor de protección. Entonces, en este caso, lo que estamos queriendo ver es si es un factor de protección o no, ¿no? Eso es lo que estamos intentando calcular. Me ha salido 0.8 el objeto, por lo tanto es no riesgo, ¿no? Pero el intervalo de confianza va de 0.20 a 0.90. En ambos casos es menor a 1, ¿no? El intervalo de confianza. Por lo tanto, no se está solapando. En este caso, es estadísticamente significativo, porque ambos valores son menores, ¿no? En el otro lado, también es 0.80. Recordemos que esta línea roja representa el valor de 1, ¿no? Entonces, el 1. Pero el intervalo de confianza va de 0.20 a 1.5. Entonces, en esta parte, el intervalo de confianza está superponiéndose, está solapando al 1.
Por lo tanto, si bien nos ha salido un valor menor a 1, por lo tanto, factor protector, lamentablemente no es estadísticamente significativo porque el intervalo de confianza está superponiéndose al 1, ¿no? Entonces, esta es una forma muy sencilla de poder interpretar estos resultados que comúnmente utilizamos en lo que es investigación clínica, ¿no? Odds ratios, p-values, entonces es muy importante saber de dónde sale y por qué lo estamos interpretando de esa forma para no caer en un error, ¿no? Bueno, eso en cuanto eh, a la presentación del día de hoy. Y pues vamos a pasar a lo que es la parte práctica, ¿no? Un momentito. Eh, Vamos a descartar los cambios. Yo les voy a ir pasando esta presentación, al igual que lo hemos hecho el día de ayer, para que lo tengan, ¿no? Ustedes también. Mm. Entonces, ahora sí, vamos a pasar a un ejercicio práctico. Un momentito, eh, voy a buscar el archivo. Mm, ya, ya listo. Bueno, voy a compartir toda la pantalla porque en este caso el SPSS tiene dos pantallas, ¿no? Y si solamente vemos uno, no nos va a servir, ¿no? Vamos a utilizar esta base de datos. Creo que, ¿dónde está? Vamos a utilizar esta base de datos que les puedo compartir también la base de datos para los que quieran practicar algún ejercicio, ¿no? Esta es una base de datos que tiene la mitad de los datos que son reales y la otra mitad que son inventados, ¿no? Y eso es con un fin académico, obviamente, ¿no? No, no es en relación a lo que es obesidad, ¿no? Glicemia, ¿no? Síndrome metabólico, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es la base de datos que tenemos. Y lo primero que hay que verificar siempre en nuestra base de datos es que no hayan valores faltantes, no existan valores extremos, etcétera, ¿no? Entonces, para eso generalmente utilizamos el menú del filtro, ¿no? Aquí vamos a datos y ahí tenemos el menú del filtro. Bueno, en este caso ya están activados los filtros, ¿no? Los podemos quitar o los podemos volver a poner y con cada uno de ellos ir viendo, ¿no? Si hay algún valor extremo o no, ese tipo de situación. Entonces, esta base de datos lo podemos llevar a lo que es el SPSS, ¿no? En este caso particular, yo ya lo tengo en el SPSS, pues no lo voy a guardar. También lo pueden tener ya como, ¿qué se llama? Lo pueden subir directamente sus datos también en el SPSS, cualquiera de los dos, no hay ningún problema, ¿no? Entonces estamos cargando el SPSS, dependiendo del RAM de la computadora, puede demorar más, puede demorar menos. Es muy importante que sean pacientes también en esta parte, porque si no, he conocido varios residentes que han arruinado sus computadoras, ¿no? Porque los hacían colgar una y otra vez, ¿no? Y es muy importante tener paciencia también en esta parte, especialmente con algunas computadoras que no tengan una capacidad o un RAM muy rápido, ¿no? Entonces, el SPSS tiene dos ventanas, ¿no? Una vista de variables y una vista de datos. Aquí están todos los datos. Bueno, fíjense, aquí se ha traído del Excel y por lo tanto me está dando muchos decimales. Eso es lo primero que tengo que verificar, ¿no? Aquí en cantidad de decimales, en edad, por ejemplo, me dice 15, pero yo solo debería trabajar con dos. Lo mismo también para el tema del peso, lo mismo también para el tema de lo que es la talla, lo mismo para el índice de masa corporal que se ha calculado con los anteriores, ¿no? Entonces, muy importante. Entonces, porque esos muchos decimales que están apareciendo pueden hacer que al momento de analizar se vuelva más lento, ¿no? El análisis. Entonces, por eso justamente hay que configurar primero ello. Fíjense que el software por defecto me puede colocar muchos decimales o menos decimales, ¿no? Entonces ahí ya tenemos todo, ahora sí está con dos decimales y lo tenemos de forma ordenada, ¿no?
Lo segundo, muchas variables necesitan ser categorizadas o necesitan poner los valores, ¿no? Por ejemplo, aquí en el caso del diagnóstico, aquí están los valores de etiqueta. El número 1 se refiere a los que tenían glicemia normal, el número 2 a los que tenían glicemia alterada en ayunas y el número 3 a los que tenían diabetes, ¿no? En este caso particular. Aquí en el sexo, 0 al femenino, 1 al masculino, ¿no? Eso ya lo define el investigador, ¿no? En vez de 0 podría colocar 1 femenino y 2 masculino, es independiente, ¿no? Pero hay que ir viendo eso. Lo tercero, clasificar, ¿no? Por ejemplo, aquí es sexo, por lo tanto, como es número, el software me puede dar por defecto que es una escala, ¿no? Pero yo sé que no es escala porque se trata de sexo. Por lo tanto, yo lo estoy colocando como ordinal para que tenga un orden, pero también lo puedo manejar como nominal, ¿no? Porque es lo correcto, ¿no? No tienen un orden en sí. Entonces, yo debo ir clasificando variable por variable, ¿no? Aquí tenemos 18 variables, en realidad son 17 porque el primero es el número de sujeto, número de historia clínica, ¿no? Son simplemente ahí. Entonces, vamos a ver los 5 métodos más comunes que utilizamos en estadística aplicada a lo que es el área de salud, les había mencionado, ¿no? Los más comunes y no solamente para que puedan calcularlos, sino también para que si se hacen ayudar con otras personas, sepan qué datos voy a utilizar de ese análisis, de ese cálculo, ¿no? El primero, dijimos, necesitamos saber si estas variables que son escala, estos que son número, tienen una distribución de tipo normal o no, ¿no? Entonces, nos vamos a analizar. Ahí en analizar nos vamos a pruebas no paramétricas, una sola muestra. En este caso es un estudio transversal, entonces una sola muestra. Si fuera ensayos, podríamos trabajar con muestras independientes, por ejemplo, ¿no? Pero normalmente trabajamos con una sola muestra, ¿no? Ahí nos va a comparar automáticamente los datos observados con el valor hipotetizado. Seleccionamos aquí en campos las variables. Fíjense que por defecto me selecciona todo, ¿no? El software me selecciona todo, me lo va a calcular de todo, pero yo sé que debo calcular solamente de las variables que son escala, ¿no? A ver, haremos la prueba con todos. Hago clic en ejecutar, por defecto me lo ha hecho, ¿no? Puede demorar más o menos dependiendo del RAM que tenga su computadora, les había mencionado. En el caso particular mío, esta es una computadora gamer, ¿no? Porque justamente esos son los que tienen mayor cantidad de RAM, ¿no? Entonces nos hablan aquí, en el sexo femenino no ha calculado, ¿no? El tema de normalidad, porque obviamente es sexo, solo tiene dos valores, ¿no? Lo mismo para lo que es nivel educativo, etcétera, pero sí nos ha ido calculando el valor obtenido, ¿no? De la distribución con el valor referencial hipotético que se tenía. Pero en las variables cuantitativas ahí sí, ¿no? Fíjense, por ejemplo, vamos a ver en aquí abajo, en lo que es edad primero, ¿no? Entonces ahí nos dice edad. Fíjense la prueba, Kolmogorov-Smirnov, ¿no? Automáticamente nos dice la distribución de la edad es normal, con una media de 51,92 y una desviación estándar de 12, ¿no? Entonces es normal. La distribución de peso es normal. La distribución de talla es normal. IMC es normal. Circunferencia de cintura es normal. Colesterol total es normal. Entonces estoy viendo la normalidad de cada uno. Y aparte que me lo calcula uno por uno, ¿no? Y me va haciendo las gráficas, los valores, los estadísticos para cada una de las variables, ¿no? Y en el caso de las variables que son cuantitativas, fíjense, nos da la curva de tendencia, ¿no? A través de lo que es la prueba de Kolmogorov-Smirnov, porque nuestra muestra es mayor de 30, ¿no? A ver, vamos a ver aquí. No me acuerdo, creo que son 500, algo así. Aquí está, son 370 pacientes, ¿no? Aquí en el número está 394, eso es porque se ha ido excluyendo a las personas que tenían algún dato faltante. Entonces, lo primero, dijimos, volvemos a repetir, analizar pruebas no paramétricas, una sola prueba, en campos solo seleccionamos las variables cuantitativas, pero como han visto nos lo puede calcular de todos, entonces solo aquellos que sean número, aquellos que sean escalas, si se quiere, lo voy a llevar a lo que es los campos de prueba. Y automáticamente el software
me va a elegir la prueba para ver la distribución, ¿no? Y me va a calcular primero si tienen o no una distribución normal, y aquí no, edad normal, peso normal, etcétera. Y además me va a arrojar los gráficos de distribución para cada variable, ¿no? Entonces ahí fíjense las distribuciones de tipo normal. En fin, volvemos a resaltar, ¿no? No quiere decir que sea una curva perfecta, ¿no? Una campana de Gauss, sino simplemente que tiene una tendencia, una distribución de tipo normal, ¿no? A eso nos referimos. Siguiente paso, el análisis descriptivo, ¿no? Entonces, para la parte descriptiva puedo usar dos opciones. Estadística descriptiva, ¿no? Para el análisis univariado o directamente tablas cruzadas para el análisis bivariado. Pero tenemos la otra opción para, ya les había dicho que en salud siempre utilizamos análisis multivariado, ¿no? Entonces, para eso vamos a utilizar las tablas personalizadas, ¿no? Y van a ver las diferencias. Voy a ir por tablas cruzadas, por ejemplo. Entonces, me va a decir qué en filas, qué en columnas. Entonces, en filas voy a colocar sexo y en columnas el diagnóstico. Y quiero ver que me calcule los estadísticos. Entonces, voy a colocar ahí y me calcula, ¿no? Entonces aquí abajo, es de la anterior, continúo, y me ha calculado, ¿no? Son 370 en total, de femenino masculino, cuántos eran normal, cuántos tenían diagnóstico, cuántos tenían, pero glicemia alterada en ayunas y cuántos tenían diabetes, ¿no? Por cada uno de los grupos. Bien sencillo. Pero no puedo hacer eso variable por variable. Entonces, para eso utilizamos el análisis multivariado. Este es el segundo, ¿no? El segundo paso. Analizar tablas y tablas personalizadas. En tablas personalizadas, en columnas siempre va a ir la patología que yo estoy investigando, ¿no? O el sexo, porque siempre hacemos la distribución, la diferenciación por sexo, ¿no? Entonces ahí yo voy a poner primero el sexo y en base a ello todos los factores que yo estoy investigando, ¿no? ¿Cuántas personas tienen el diagnóstico? Factor de riesgo, todo lo que son las variables categóricas primero, ¿no? Porque voy a calcular porcentajes y además chi cuadrados, ¿no? Entonces, por defecto me da el recuento, pero a eso yo tengo que decirle, quiero que me calcules el porcentaje de columna. Entonces, porcentaje de columna con dos decimales, hay que decirle todo eso al software, si no, no nos lo realiza. Aplicar selección, César. Entonces, es la tabla que me va a salir. Pero en esta tabla, a su vez, puedo calcular los estadísticos de prueba, ¿no? Entonces, aquí tengo los estadísticos de prueba y ahí me va a salir el chi cuadrado, ¿no? En el menú, perdón, ahí voy a colocar aceptar luego, ¿no? Entonces, aquí está la tabla, me va a salir con el estadístico de prueba. En el chat, hace un momento, su compañera nos preguntaba cómo calculó el intervalo de confianza. No hemos hecho el cálculo anteriormente, ¿no? Aquí en el software ya podemos incluir. Por ejemplo, para proporciones, entonces yo puedo colocar aquí, solamente me está calculando el porcentaje, ¿no? Pero podría calcular el intervalo de confianza para ese porcentaje. Entonces he usado porcentaje de columna. Entonces aquí me sale, ¿no? Este dice CL, ese es el límite, ¿no? Confidence levels, ¿no? Inferior y el superior. Entonces puedo calcular los intervalos de confianza superior e inferior también, ¿no? Entonces ahí voy a colocar con dos decimales siempre, trabajamos, aplicar la selección y lo mismo que haces, ¿no? Entonces, aparte del porcentaje, intervalo de confianza. En porcentajes no es muy común, pero como les decía, en el software está para que lo puedan incluir, ¿no? Entonces ahí tenemos la primera tabla, ¿no? Las características o la distribución por sexo de los diferentes factores de riesgo y el diagnóstico. Entonces, cada una de estas sería un gráfico, ¿no? Diagnóstico con sexo, un gráfico. Tabaquismo con sexo, un gráfico. Si hacemos de forma manual, pero ya con el software del SPSS directamente hacemos un análisis multivariado y con esto es más rico nuestro análisis. Entonces, ya posteriormente aquí abajo tenemos la prueba de chi cuadrado que nos está asociando el diagnóstico con el sexo, tabaquismo con sexo, consumo de alcohol con sexo, y vemos, ¿no? Que en el caso de diagnóstico sí ha habido una asociación estadísticamente significativa porque chi cuadrado es 11, mayor aún
y la significancia estadística es menor a 0,5, ¿no? Aquí me he olvidado, ¿no? Recuerden que el punto de corte de la significancia estadística la ponemos nosotros, decíamos, ¿no? Entonces, aquí en estadístico de prueba, fíjense aquí, perdón, me sale, ¿no? Nivel de significación, me dice. Entonces, por defecto, me sale 0,05, pero aquí puedo cambiar 0,6, 0,1, etcétera, ¿no? Dependiendo. Entonces, ya hemos calculado con 0,05 y aquí nos ha salido con diagnóstico significativo. Con tabaquismo no, fíjense, 0,12, no hay asociación con el sexo. Y la significancia estadística es 0,72, por lo tanto no es estadísticamente significativo. Con consumo de alcohol, 2,56, sí hay asociación, pero no es estadísticamente significativo. Con índice de masa corporal, sí hay asociación, pero no es estadísticamente significativo, ¿no? Eso con el sexo. Hagamos ese mismo análisis, fíjense, manteniendo nuestras tablas. En vez de sexo, ¿no? Asociarlo, sexo va a bajar, asociarlo con el diagnóstico, ¿no? Entonces, vayamos viendo cómo nos sale eso. Entonces, esos estadísticos de resumen, quiero que me aplique para todo, ¿no? No sé por qué no está aplicando a todo los porcentajes y los intervalos de confianza, ¿no? Entonces voy a seleccionar porcentaje, intervalo de confianza, etcétera. Quiero que me aplique a todo. Bueno, no lo hace. Vamos a volver a introducir. Dijimos porcentaje de columna, intervalo de confianza para la columna superior e inferior y todo eso con dos decimales, ¿no? Podemos ser uno por uno también, no hay ningún problema. Aplicar todo cesar. Ahora sí. Pues nuevamente, como ya había trabajado hace un momento, automáticamente va a estar el estadístico de prueba, ¿no? El chi cuadrado ya está marcado y el nivel de confianza, ¿no? Entonces voy a ir haciendo eso. Hago clic en aceptar y listo. Ahora me está comparando el sexo con diagnóstico, consumo de tabaco con el diagnóstico, alcoholismo con diagnóstico, IMC con diagnóstico, etcétera, ¿no? Entonces ahí podemos observar que el sexo se vuelve a asociar con el diagnóstico, ¿no? Hace rato era al revés, el diagnóstico con sexo, ¿no? Consumo de tabaco no se asocia con el diagnóstico, consumo de alcohol tampoco, y MC sí se asocia grande, ¿no? 40. Es como en el riesgo relativo hablábamos ese tema de lo que es ya cuando es muy alto, ¿no? Muy, muy extremo. Pues ahí ya estamos hablando de una relación causal inclusive, ¿no? Es una relación de causa-efecto, porque es muy alto el valor. Entonces, eso, uno de los primeros análisis que utilizamos, de los menús, ¿no? Las tablas personalizadas, ¿no? Entonces, analizar tablas, tabla personalizada, y yo voy definiendo qué coloco en columna, qué coloco en fila, ¿no? El segundo método estadístico que utilizamos es la comparación de promedios, ¿no? Comparar medias. Entonces, nosotros generalmente utilizamos comparar medias de muestras independientes. Esto se refiere a que vamos a comparar dos grupos que son distintos. Por ejemplo, comparar hombres versus mujeres, ¿no? Son distintos y los valores me tienen que salir distintos. Entonces hago clic y me va a aparecer este menú, ¿no? Entonces coloco aquí la variable sexo en lo que es el grupo de comparación. Definir los grupos. ¿Se acuerdan? Los grupos, ¿no? Era 0 femenino y uno era el masculino. O sea, hago clic en continuar. Y las variables de prueba. Fíjense que aquí me da opción incluso del diagnóstico, porque el diagnóstico en mi base de datos está como número, ¿no? 1, 0 creo que es normal, 1 glicemia alterada en ayunas y 2 como diabetes. Pero no es correcto porque no voy a calcular promedio de eso, ¿no? Entonces, lo único que debo incluir son las variables que son escala. Esto los menciono porque a veces cuando les mandamos a que nos ayuden estas otras personas que no son del área de salud, todo lo que sea número lo pueden meter ahí a la prueba y nos va a arrojar el valor. El valor se va a calcular,
pero eso no quiere decir que esté bien, ¿no? Entonces, para la prueba de TestStudent necesitamos una variable de agrupación que tiene que ser una variable dicotómica, estaba en la tablita, y las variables de prueba que van a ser las variables que son escala o las variables cuantitativas, decía, ¿no? Aquí en opciones colocamos el intervalo de confianza con el cual vamos a calcular 95% nuevamente, ¿no? Continúa. Y hacemos clic en aceptar, ¿no? Entonces ahí nos calcula, primero nos calcula el promedio de cada uno de los grupos por sexo, ¿no? Y aquí viene la prueba de TDS. De toda esta tabla, de toda esta tabla, lo único que nos sirve son dos valores, o tres, puede ser, ¿no? La columna de TestStudent y el p-value, ¿no? A ver, lo voy a llevar a un Excel, porque el error que siempre vemos es que lo colocan toda esta tabla. Entonces, no nos sirve toda la tabla. Recuerden que ya hemos hecho la prueba de normalidad y nos ha salido que, eh, que la distribución de nuestros datos es de tipo normal, ¿no? Entonces voy a colocar ahí, simplemente tomar en cuenta eso, ¿no? Entonces, todo lo que, entonces, como ya sabemos que es normal, primero solo nos sirven los que dice se asumen varianzas iguales. Por lo tanto, debo eliminar todas las filas donde decía no se asume variantes iguales. Eso es porque nuestra distribución ya es de tipo normal. Si fuera de tipo no normal, utilizaríamos el otro. Primero. Segundo, lo que nos interesa es la columna del T, dijimos, y el SIC bilateral. El SIC bilateral es el p-value, ¿no? P-value. Ese es el SIC. O también podemos utilizar el intervalo de confianza, ¿no? Que hace un momento nos preguntaba. Para TestStudent también se calcula el intervalo de confianza. Todo lo demás no me sirve. Entonces elimino los grados de libertad, elimino, ¿no? Las diferencias entre las medias, elimino. Solo eso me sirve. Obviamente antes de esto tengo que colocar los promedios, ¿no? Aquí me faltarían dos columnitas. ¿Cuál era el promedio en el sexo femenino o masculino? O sea, uno era femenino y el masculino, ¿no? ¿Y cuál era el promedio? Promedio de edad en femenino, promedio de edad masculino y valor de T, ¿no? Entonces, esos promedios nos lo ha calculado en la tabla anterior, ¿no? Entonces, en esta, aquí están calculados, ¿no? Promedio en edad, promedio en femenino, promedio en masculino, peso lo mismo, talla lo mismo, todo lo que son variables cuantitativas, ¿no? Entonces, solamente eso me sirve como tabla para poder presentar y no todo esos datos grandes que hace un momento habíamos ido mencionando, ¿no? Un tip, cuando el valor de t es mayor a más 2 o menor a menos 2, es estadísticamente significativo. Y vamos a ir bien. Aquí el valor de t lo voy a ampliar para los que están viendo por el celular. Aquí el valor de t en edad es 0,5, ¿no? No significativo. Aquí para peso, el valor de t menos 8, muy por debajo de menos 2, estadísticamente significativo. Aquí está apareciendo como 0 porque le he puesto colocar solo como número, ¿no? Pero este valor en realidad es menor a 0,05 debe estar. 0,01 debe estar. Ahorita vamos a ver. Está en la tabla. Fíjense, este era el valor, ¿no? Menor a 0,01. Entonces, eso es lo que tengo que ir registrando, ¿no? En este caso, insertar símbolo menor a 0,001. Ese era el valor. Bueno, bueno, muy grande el número. Vamos a ir reduciendo. Listo. Entonces, en todo lo que dice 0, ese era el valor, ¿no? Entonces, lo que les mencionaba, ¿no? Mayor, digo, menor a menos 2, estadísticamente significativo. Menor a menos 2, estadísticamente significativo. En este caso, no es menor a menos 2, ni tampoco mayor a más 2, estadísticamente no significativo. Aquí, menos 3, estadísticamente
significativo, ¿no? Entonces, ese es el tip para lo que son las pruebas de T-Student, ¿no? Fíjense aquí, 2.19 al límite, ¿no? Valor de P, 0.2, ¿no? Entonces, estadísticamente significativo. Aquí 4 mayor a más 2 estadísticamente significativo. Y lo mismo para los últimos, todos son estadísticamente significativos, excepto la edad y el índice de masa corporal, ¿no? Lo mismo se puede hacer con el intervalo de confianza, ¿no? Que les había mencionado. Entonces, en este caso, el intervalo de confianza, para que sea estadísticamente significativo, va a ir desde -2 hasta +2, ¿no? O sea, por encima de eso tendría que estar. El límite inferior, menos de -2 y el límite superior, mayor a +2. Cuando no cumple con esa regla, va a ser estadísticamente no significativo, como en este caso, ¿no? El inferior es menor a -2, pero el límite superior es menor a -2 y tendría que haber sido mayor, ¿no? Entonces, eso ya con la experiencia lo pueden ir viendo, ¿no? Para no confundirse mucho con los intervalos de confianza, pueden seguir utilizando el valor de p-value, que en este caso lo hemos calculado también con un margen de seguridad del 95%, por lo tanto el margen de error del 5%, ¿no? Como habíamos hablado ya anteriormente. Eso para el T de estudio. Ya vamos por la tercera prueba estadística, ¿no? Uno, la normalidad. Dos, chi cuadrado. Tres, T de estudio. Cuarto método, la correlación para dos variables cuantitativas. En este caso, en T de estudio, una era dicotómica y el otro era que se llama, las otras variables eran continuas, ¿no? A ver, no siempre se hace solo con sexo, ¿no? Por si acaso, podemos hacer, normalmente se hace con factores de riesgo más bien, ¿no? Cuando tenemos variables dicotómicas, ¿no? Podríamos hacer por el intervalo de confianza, ¿no? Entonces, la edad, aquí nos ha salido la edad menos de -2, por lo tanto, estadísticamente significativo. Peso, -5, estadísticamente significativo. La talla, 0.29 es el T, el valor de T de student, por lo tanto, no significativo. IMC, -7, estadísticamente significativo. Circunferencia de cintura, -7, estadísticamente significativo. Colesterol total, 0.05, ¿no? Es muy por debajo de +2, entonces, no significativo. HDL, ¿no? Perdón, aquí está, 2.18 por poquito, ¿no? Fíjense, mayor a +2. Estadísticamente significativo porque 0.03 es menor a 0.05 y así sucesivamente para el resto, ¿no? Entonces, de aquí, volvemos a decir, nos sirve las filas donde dice se asumen varianzas iguales, el valor de T y el SIC bilateral, ¿no? Cuarto método, correlación. Entonces, ahí tenemos correlacionar. Y ahí podemos hacer correlaciones parciales o correlaciones bivariadas, ¿no? Generalmente hacemos parciales para que pueda ser más didáctico si se quiere. En la correlación, como estaba en la tablita, en la diapositiva, el requisito es que las dos variables sean cuantitativas, ¿no? Entonces vamos a correlacionar edad con el peso, con la talla, con el IMC, con la circunferencia de cintura, con el colesterol total, HDL, triglicéridos, todo vamos a ver, ¿no? Entonces aquí me dice unilateral o bilateral, lo que vamos a buscar, ¿no? Un momentito, por favor. Ahora sí continuamos. Entonces, decíamos que el requisito para las correlaciones es que las variables sean continuas, ¿no? Es decir, que sean números, ¿no? Entonces vamos a ahí tener la opción igualmente, ¿no? Excluir casos en la lista, etcétera, etcétera. Bueno, aquí cuando hemos colocado parciales para poder controlar por alguna variable, ¿no? Puedo hacer la correlación, por ejemplo, primero solo en varones, luego solo en mujeres, ¿no? Vamos a ver.
Entonces, ahí me está calculando y ya tengo, ¿no? Ahí tengo las correlaciones, fíjense, entre edad con edad. Aquí está el sexo, ¿no? El primero y luego el segundo. Está controlando por el sexo, ¿no? La correlación, si hay una variación o no. Entonces, la correlación toma valores de 0 a 1, ¿no? Dependiendo de la literatura que ustedes lean, en algunos lo clasifican en dos, de 0,5, 50% hacia arriba, correlación, y menos de 50% no correlación, ¿no? La más aceptada es en tres categorías, de 0 al 30%, correlación, eh, que no hay correlación, perdón, de 30% al 70%, correlación débil. No, perdón, hasta el 30% correlación débil, de 30 a 70 correlación media y de 30 para arriba correlación fuerte, ¿no? O colocan también fuerte y muy fuerte. Entonces, depende de la literatura. Normalmente no se coloca la categoría, simplemente el valor de la correlación y si esa correlación es estadísticamente significativa o no, ¿no? Entonces, de toda esta tabla, nuevamente solo nos sirve la mitad, porque está calculado en ambos sentidos, ¿no? Fíjense, edad con edad, obviamente que va a haber correlación, ¿no? Es uno. Peso con peso, ¿no? Peso con edad, peso con talla, hacia aquí abajo, y lo mismo en este sentido. Entonces, solamente la mitad de la tabla nos interesa. Y de toda esta tabla, lo que nos va a servir, nuevamente, es el valor de lo que es la correlación, lo voy a poner, más el p-value, ¿no? Entonces, este valor de la correlación, lo voy a ampliar para los que estén viendo por celular, ¿no? Dice correlación, su valor, y el p-value, el SIC, ¿no? Esos dos valores de cada uno nos va a servir. Entonces, lo que normalmente se hace, ¿no? Como sugerencia, no tenemos que colocar toda la tabla, sino aquellas que hemos tenido correlaciones muy fuertes. Entonces, tendré que buscar alguno que sea mayor a 50, por ejemplo. Entonces, aquí me voy. Aquí tengo una correlación muy fuerte entre el peso y el índice de masa corporal. Es obvio, ¿no? El peso con la circunferencia de cintura igualmente sale muy alto. Es obvio. Voy a seguir buscando. Aquí tengo otra. Índice de masa corporal con la circunferencia de cintura. También obvio, ¿no? Índice de masa corporal con el colesterol total. Aquí ya tengo un valor de 0. Bueno, aquí es 0,059. Entonces, no, eso no, es bajo. ¿No? Pensé que era 0,59 directamente. Y así voy buscando, ¿no? ¿Cuáles son los que tienen un nivel de correlación alto? Y solamente esos los presento en mis resultados. Aquí hay uno muy alto, ¿no? A ver, que es entre LDL con colesterol total. Ah, eso también es obvio, ¿no? Porque está relacionado uno del otro. Y listo. Entonces, de toda esa tabla grande, los únicos que me van a servir son esos valores, ¿no? Y los represento, no necesito hacer una gráfica ni nada, los puedo presentar directamente como correlaciones fuertes que hemos encontrado dentro de nuestro estudio, ¿no? Y finalmente, la última medida que utilizamos bastante en investigación clínica son los odds-ratios. Y para calcular los odds-ratios utilizamos la regresión logística binaria, que es la más común porque ese nos va a calcular los odds ratios que habíamos mencionado. Entonces nos vamos al menú analizar, regresión, regresión logística binaria y ahí dos requisitos. Primero, la variable dependiente, que es aquella que se va a modificar, la variable de efecto, si se quiere, ¿no? Versus las independientes. Entonces, voy a utilizar esta variable de diagnóstico como dependiente, porque esa es mi variable de efecto, ¿no? Si tienen glicemia alterada o no. Y luego veo con las covariables. Esas covariables pueden ser tanto variables que son escala, es decir, cuantitativas, como también variables categóricas. Primero probemos solo con las categóricas. Entonces voy a ver si con el diagnóstico se afecta el nivel educativo, el consumo de tabaco, el consumo de alcohol o el índice de masa corporal. Veamos si se afecta. Ahí están las covariables. Antes había que definir si era una variable categórica o no, es decir, que tenía más de dos categorías. En esta versión, yo estoy con el 26, ¿no? El SPSS 26, automáticamente me parece, ¿no? Y aquí en categoría
Aquí en categórica, ahí tenía que seleccionar las variables que tenían más de dos categorías, ¿no? Entonces ahora ya está automático. En opciones, ahí es donde voy a colocar el intervalo de confianza, ¿no? Quiero que me calcule el intervalo de confianza, ¿no? Y me dice a cuánto por ciento, 95%, ¿no? Entonces puede ser más, puede ser menos, hemos mencionado de dónde sale todo eso, ¿no? Y ahora sí hago clic en continuar y en aceptar, ¿no? Entonces, fíjense lo que les decía a un principio, ¿no? Para calcular ese odds me está calculando una tabla, dos tablas, ¿no? Resumen de casos, codificación de la variable, clasificación de la variable categórica, tabla de clasificación, variables en la ecuación, lista de variables que no están en la ecuación, la prueba de ómnibus, ¿no? Para ver el coeficiente de regresión dentro de lo que es el modelo, el resumen del modelo, la tabla de clasificación y finalmente, en la última parte, está lo que nos interesa, ¿no? La tabla donde está el coeficiente de regresión, que es este beta, ¿no? Coeficiente de regresión, versus lo que nos va a servir a nosotros, el XB. El exponencial del coeficiente de regresión es el odds ratio. Le voy a llevar esta tablita aquí al Excel, podemos ver. Entonces, de todo ese análisis, solo nos sirve la última tablita. Y de esa última tabla nos sirve el XB, el SIC, porque es la significancia estadística, o mejor aún, el intervalo de confianza, ¿no? Límite superior, límite inferior del XB, exponencial B. Este exponencial B, volvemos a resaltar, es aquí le voy a poner, este exponencial B es el odds ratio. Ese es. Y el SIC es el p-value, ¿no? Entonces aquí ya tenemos XB1, por lo tanto, riesgo. Estadísticamente significativo, no, ¿no? Mayor a 0.5. Aquí tenemos 0.9, no riesgo. 0.93, no riesgo, no significativo en ambos casos. Aquí con consumo de alcohol nos sale 1, indiferente, ¿no? Lo que habíamos hablado. En esta tabla, por si acaso no tomen, no consideren que estos factores de riesgo no se asocian con la glicemia, ¿no? Dijimos que esta base de datos tiene datos falsos justamente para hacer pensar, razonar a las personas que lo están utilizando, ¿no? Donde sí nos ha salido un odds ratio alto es el índice de masa corporal, ¿no? Fíjense aquí, 2, ¿no? Y además es estadísticamente significativo. Entonces, lo único que nos ha salido como estadísticamente significativo en este caso ha sido el índice de masa corporal, representa un nivel de riesgo, en este caso dos veces más, a, a desarrollar alteraciones o elevaciones de lo que es la glicemia, ¿no? Bueno, eso en cuanto a lo que son los análisis estadísticos más comunes que hacemos en el ámbito de salud, que les mencionaba. El primero, el primero era calcular la normalidad, ¿no? Pruebas no paramétricas, una muestra. El segundo que hemos visto, tablas personalizadas, y ahí calculábamos el chi cuadrado, ¿no? Tercero, comparar medias, comparar pruebas de T para muestras independientes y ahí hemos calculado el T de student, ¿no? El cuarto, correlacionar todo lo que son las variables cuantitativas y ahí tenemos correlación de Pearson. Por si acaso en este mismo también se calcula la correlación de Spearman. Fíjense aquí me sale Spearman. Entonces en vez de Pearson puedo calcular Spearman. O aquí también puedo calcular el tau de Kendall, que es el odds ratio no paramétrico que decíamos, ¿no? Pero en el caso nuestro, todas nuestras variables eran paramétricas. Y la última que hemos utilizado, el odds ratio, a través de lo que es menú, regresión y en regresión logística binaria, ¿no? Requisito que mi variable dependiente sea dicotómica y el resto pueden ser categóricas, no categóricas, etcétera, ¿no? Entonces, eso en relación a lo que es el reciclaje del análisis estadístico para investigaciones en salud, ¿no? Bueno, con eso estaríamos concluyendo nuestra sesión 21:00, nuevamente al igual que ayer, ¿no? Respetando los periodos que habíamos planificado para estas sesiones, ¿no?
Preguntas, comentarios, acotaciones. Muchas gracias, doctor. Yo sí, sé que hay muchas preguntas, tal vez empezando a leer con las preguntas que están en el chat, ¿no? El doctor Eh, Marco Porto decía, buenas noches, doctor, gracias por la información. ¿Cómo realizó el cálculo de intervalo de confianza? Preguntaba el doctor Marco Porto. Sí, eso es justamente lo que leímos cuando estábamos haciendo las pruebas y ahí en el software estadístico mostramos, ¿no? Cómo hacemos el cálculo, simplemente es marcar. Se puede calcular por si acaso intervalo de confianza para proporción, como hemos visto. Para el chi cuadrado también se puede calcular, ¿no? Ahí estaba el intervalo de confianza para proporción. Para TD-Student, para ODZETIO, ¿no? Para todo eso hemos calculado los intervalos de confianza. Entonces, en el software apenas es un clic porque ya de manera manual son fórmulas mucho más largas, ¿no? Que, bueno, el día de hoy no hemos visto. Muchas Luego gracias, doctor. tenemos también el chat, Marcela, bueno, se ha retirado, ¿no? Sí, No se tenemos más retiró. preguntas en el chat. Preguntas, comentarios en relación a qué pruebas estadísticas utilizar. Mínimamente tendrían que utilizar chi cuadrado y obsequio, ¿no? Mínimamente. Entonces, por favor, no son muy difíciles, ¿no? Se pueden hacer también a través de tablas de 2 por 2. En la presentación está la formulita para poder calcularlo. Utilícenlo, aplíquenlo y con eso pues le van a dar mayor peso a los resultados que han obtenido, ¿no? Con los mismos datos que han recolectado pueden hacer esos cálculos. Creo que porque es viernes estamos un poco o la información es mucha, ¿no? Como les había mencionado, Mm. estadística, aprenderlo en una sesión es muy difícil, por eso que esto era solamente un reciclaje con las pruebas más comunes. Se pueden utilizar las otras pruebas también, pero las más comunes son estas 5 que hemos visto el día de hoy en el campo de investigación en salud, ¿no? Entre otras raras que se usan, por ejemplo, en salud, las tablas de Kaplan-Meier, ¿no? Que también se puede hacer con el SPSS. Para eso necesitamos una variable de temporalidad, ¿no? Es, no estamos, otras que se pueden hacer también con el SPSS, ¿no? Los análisis de concordancia, ¿no? El kappa de Cohen, alfa de Cronbach, también se puede hacer con lo que es el SPSS, ¿no? Y así, como han visto, no hemos utilizado ni la mitad del menú del SPSS, entonces tiene muchas otras, pero recuerden que este software no ha sido construido para salud, ha sido construido para el área económica, ¿no? Es por eso que en el ámbito de salud las que más utilizamos son muy pocas, ¿no? Son 5, 6, a lo mucho deben ser unas 10 a 11 pruebas de todo lo que nos puede ofrecer este software, ¿no? Bueno, creo que con eso concluimos, doctor. Sí, doctor, ¿Alguna? evidentemente aprender bioestadística es bastante amplio, ¿no? Ujú, Sí, a mí también recuerdo que me costó casi un año entender bioestadística, haciendo ujú, algunos cursos y ejercicios más en mis trabajos de investigación. Y yo ujú, considero que ha sido una debilidad, ¿no? Porque recuerdo que tradicionalmente los trabajos de investigación se hacían por prevalencias, incidencias, tasas, algo así como en los CAI, ¿no? Los indicadores. Sin embargo, exacto. dejábamos de lado las pruebas estadísticas, los cuadros de entrada bivariados, las tablas de Ujú, contingencia, sí, las pruebas paramétricas, no paramétricas, todo eso, pues, como que a mí realmente me ha servido de mucha utilidad para entender los trabajos de investigación, porque yo no entendía lo que era una curva ROC, el hot ujú, ratio, el reactional ratio, todas esas cosas, pues uno no las llegaba a entender hasta entender la bioestadística. Yo creo que por lo menos ha quedado una base muy buena para los residentes y pues ujú, de aquí ya nos toca investigar y profundizar al respecto, ¿no? ujú, La sí. doctora Roxana Torres dice, buenas, no, perdón, había una pregunta más antes. La doctora Leida Miranda dice, población mínima para un estudio, pregunta la doctora Leida Miranda. Bueno, ayer ya habíamos mencionado eso, varía, ¿no? Dependiendo del tipo de estudio, de forma empírica, ¿no? Sin calcular, porque como ya hemos revisado tantos trabajos de investigación y hemos estado en tantos, en el caso de que fuera un ensayo, solo en ese caso,
se puede tomar muestras que estén alrededor de los 30 sujetos, ¿no? Y les va a salir estadísticamente significativo. Pero ya en el caso, porque van a comparar los mismos grupos, ¿no? ¿A qué me refiero? Van a comparar el antes, ¿no? Los valores antes de la intervención con los valores posterior a la intervención. Por eso les sale estadísticamente significativo. Pero la mayoría está haciendo estudios de tipo transversal. En esos casos, mínimamente deben tener más de 86 sujetos. Por eso traten de superar los 100 mínimamente, ¿no? Porque con menos de eso, todos los hallazgos con la parte de estadística analítica les va a salir estadísticamente no significativo. Nosotros tenemos dos estudios de ese tipo que nos ha salido resultados muy interesantes, muy bonitos. Uno que tenía que ver con el tema de diabetes en choferes y otro que tenía que ver con lo que es un test que se usa en fisioterapia para parálisis de Bell, ¿no? Pero lamentablemente por nuestro tamaño muestral, todo nos salía estadísticamente no significativo y eso obviamente le quita peso, ¿no? a la investigación. Lo pusimos como una limitación del estudio, está publicado todo, pero lamentablemente a veces como tribunal les puede tocar algún colega que lo estadísticamente no significativo lo tome como que no funciona, ¿no? No sirve. Entonces, por eso muy importante que hagan un buen cálculo de tamaño muestral. Y ahí en la web, busquen, dicen, ¿no? Cálculo de tamaño muestral para un estudio de calcio y controles. Y les va a aparecer ahí, ¿no? Yo uso el software PAS, no está en este computador, está en otro, PAS, dos S, PASS, PAS. Yo tengo la versión 2008 porque es una versión paga. Y en este software, por ejemplo, hay más de 200 fórmulas de cálculo de tamaño muestral, ¿no? Dependiendo de si voy a calcular una media, voy a comparar proporciones, de si va a ser un ensayo controlado, no controlado, lo que habíamos hablado ayer, ¿no? Con placebo, sin placebo, si es una corte anidada, una corte simple, etcétera. O sea, es harto, ¿no? No necesitan saberlo todos ustedes, no solo necesitan de su estudio o los más comunes en nuestro medio. Entonces pueden entrar a la web y les va a aparecer, ¿no? Las calculadoras online que existe de tamaño muestral, ¿no? Entonces traten de siempre trabajar con ese tamaño muestral calculado, ¿no? Pero empíricamente, como les digo, para transversales mayor a 86 y para lo que son ensayos alrededor de 30 sujetos. Si es más de 30, excelente, ¿no? La doctora Roxana nos pregunta, bueno, nuestro doctor, de dónde está mi pregunta es, si podrías repetir, por favor, los tipos de análisis estadístico de acuerdo a los tipos de variable, ¿no? Bueno, yo les voy a compartir la presentación a través del doctor Sosa. Ayer también lo he hecho. Y esta tablita en la que hemos sistematizado todo ello ayuda mucho, ¿no? Entonces, no necesitan sabérselo de memoria tampoco, ¿no? Entonces, en esta tabla, ¿no?, de los test de hipótesis paramétricos, entonces ya nos indica cuándo usar uno u otro. Fíjense, por ejemplo, ¿no? Hemos usado chi cuadrado en dos tipos, en variables dicotómicas, sexo con diagnóstico, ¿no? En variables que tenían más de dos categorías, ¿no? Sexo con IMC, por ejemplo, ¿no? O diagnóstico con IMC, igual hemos usado chi cuadrado. Hemos utilizado T de Student, ¿no? Cuando una variable era dicotómica, diagnóstico, ¿no? Glicemia alterada versus glicemia normal, y variables cuantitativas, ¿no? Edad, LDL, HDL, etc. No hemos hecho análisis de varianza porque no es muy común en salud, ¿no? Pero sí hemos hecho correlación de Pearson, ¿no? Ahí ambas variables cuantitativas, ¿no? Hemos seleccionado todas las cuantitativas y no hemos hecho un solo análisis, sino varios, ¿no? A la vez. Y en regresión logística lineal dijimos que una de las variables tiene que ser dicotómica y la otra cuantitativa, ¿no? Si los dos son cuantitativas, hablamos de una regresión lineal, ¿no? Que también eh, es posible utilizarlo, pero con regresión lineal no podemos calcular odds-ratios, ¿no? Entonces, nosotros hemos utilizado regresión logística para calcular odds-ratios específicamente, ¿no? Entonces, estas tablitas yo se las voy a compartir a través de lo que es el doctor Sosa para que lo puedan tener también a la mano, ¿no? Muchas Creo gracias, que doctor. más, ¿no? Sí. Bueno, gracias a ustedes como siempre por la invitación y como les había mencionado anteriormente,